Bien, seguimos con el estudio y hoy día nos toca estudiar el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Viene bien contundente y ahora el subtítulo de la plenitud dice, andad en el Espíritu. Entonces, Gálatas capítulo 5 del versículo 16. Hoy día es la lección número 9. Oramos al Señor. Padre, bendecimos y glorificamos tu bello nombre. Te damos gracias, Señor, por tu piedad, por tu misericordia, por tu bondad hacia nuestras vidas. En este instante que estamos con el deseo, con las ganas, con las ansias de estudiar de tu palabra, Señor, bendice nuestra vida, bendice nuestro hogar, bendice el lugar donde estamos, tu presencia, tome dominio y control, Señor. Y todo plan del enemigo, todo lo que el enemigo esté haciendo, quizás en contra de nosotros, Señor eterno, pedimos que tú seas despojando todo plan del enemigo, seas dándonos, Señor, la victoria, la libertad, aún, Señor, de los ataques secretos, los lazos secretos, ocultos que coloca el enemigo para nuestra vida. Bendícenos, guárdanos, protégenos, Señor, y estamos, Señor, delante de ti para ser bendecidos bajo tu gracia. Hoy día a través de tu palabra bendícenos, abra nuestra vida, abre nuestra mente y cada día tu Espíritu Santo sea trabajando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a estudiar Gálatas capítulo 5 del 16 en adelante. Yo creo que vamos a llegar, no voy a avanzar mucho, le aviso al tiro, pero porque viene muy bueno. Tengo las dos versiones acá y empezamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra como que satisfagáis, sí, los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Qué importante, ¿eh? No está hablando de nuestro espíritu. No. El deseo de la carne, el deseo de quizá con nosotros, es contra el espíritu. El espíritu de Dios es el que habita en nosotros. Y nuestros deseos, y, y quizás a veces pecaminosos, son contra el Espíritu Santo que está en nosotros y que quiere trabajar y que quiere habitar y que está viviendo en nuestra vida. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo hago lo que quiero. ¿Has escuchado esa versión? Yo he escuchado muchas veces esa versión y de muchos. No, yo hago lo que quiero. No, yo hago lo que quiero. A veces se coloca condiciones en la iglesia. No, esto es así, esto se va a hacer. No, yo no lo voy a hacer así. No, yo voy a hacerlo a mi pinta. Ellos hacen lo que ellos quieren. Y este término de hacer yo lo que yo quiero es como medio difícil en el cristianismo. Y aquí nos marca una situación, los deseos de la carne. Es como ahí viene una parte, yo hago lo que quiero, pero estoy esclavizado también ¿a qué? Al pecado. El pecado me esclaviza, ¿ya? Y cuando yo hago lo que quiero y me sumerjo y empiezo a divagar en el pecado, a la final voy a tener una mala consecuencia. Y cuando quiero salir, el pecado me tiene esclavizado. El vicio, muchos empiezan probando algo, no sé, diferentes situaciones en vicios, porque hay muchos vicios. Y en uno de estos vicios empieza a probar, pero después ya empieza a ser sumergido y de repente se ve ya aplastado, no pudiendo, no viendo la manera de salir de aquella situación. Entonces, de una u otra manera, muchas veces no hacemos lo que queremos, pero cuando queremos ponernos tercos y porfiados, no, yo hago lo que quiero. Qué importante el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y
del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Yo hablo del Espíritu Santo, aquí dice, si soy guiado por el Espíritu, está con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Pero me suena bien colocarle el Espíritu Santo, ¿ya? Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Ya? Voy a irme a la otra ayuda. La otra Biblia que tiene una versión diferente dice, por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu Santo y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. ¿Ya? Vivan según el Espíritu Santo y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. No satisfagáis los deseos de la carne. Y acá me dice, no busquen satisfacer, ¿qué cosa? Sus propios malos deseos. Por eso tenemos, ahí está el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Sí, en nosotros muchas veces puede haber malos deseos y tenemos que tener una madurez de decir, no, yo no voy a hacer eso. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice, no, la advertencia, no. ¿Ha escuchado alguna vez usted ese no? Ay, uno dice, yo no fui. ¿A dónde vino ese no? ¿Quién dijo ese no? Es el Espíritu Santo que nos está frenando y nos está dando recomendaciones. ¿Ya? El 17 dice, porque los malos deseos están en contra del Espíritu Santo. Porque los malos deseos, ¿ya? Los malos deseos están contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está contra los malos deseos. El uno es en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. ¿Ya? Así que bien claro para algunos. Este es un texto bien especial cuando ustedes escuchan esa citación. Yo hago lo que quiero. Y el 17, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ya? Malos deseos. 18. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Se acuerdan de la ley? Los 613 mandamientos, o 613 leyes que hay, tanto positiva y negativa, que había que vivir y todo el yugo de la ley, y que si yo quería vivir en una de la ley, no sacaba nada, si que yo quería vivir solamente la circuncisión, no sacaba nada, ¿quién quiere meterse en la ley y vivir? No, yo quiero vivir solamente 4. No, si es una o no es ninguna. Es una, son todas, y ninguna es ninguna. Lo más claro en ese sentido. Una son todas. Y aunque yo quiera hacer 1, 2, 3 o 4, no me sirve. Tengo que vivir completamente en la ley. Los que quieren vivir en la ley están sujetos bajo la ley. Pero los que son guiados, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Hoy qué importante esta palabra. Estar guiados por el Espíritu Santo. Acá la otra versión dice, pero si el Espíritu de Dios los guía, es decir, no hacen lo que ustedes quieren hacer, sino el Espíritu de Dios los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. ¿Qué nos guía? Es el Espíritu Santo. ¿Bajo a quién estamos sometidos? Bajo la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y a quién obedecemos? O hacemos lo que queremos. No, obedecemos al Espíritu Santo. ¿Ya? Pablo se lo está marcando a los Gálatas porque tienen un tremendo problema. Y sí tienen un problema. Quieren vivir en la ley, que de nuevo se lo remarca, pero está encontrando que hay dificultades entre ellos y se muerden, literalmente se muerden, ¿ya? Están peleando, hay problemas, tienen dificultades y se están mordiendo. Pero vamos a encontrar un problema mucho más fuerte, mucho más complicado. Quieren vivir en la ley,
pero están rompiendo toda la ley. ¿Ah? Quieren vivir sujetos a la ley. Escucharon a esto que hablan de la ley y todo lo demás, pero cuando Pablo le detalla qué cosas están haciendo, que hay obras de la carne en ellos, ¡wow! Entonces, ahí donde quizás debe haber un para de decir, no, parece que no va a estar muy cerca la ley. Es decir, con estas cosas que estoy haciendo me alejo de la ley, ¿ya? Las obras de la carne van a ser marcadas en el versículo 19 y va a ser marcado muy fuerte. Si ellos se mordían, porque tienen estos problemas y estas dificultades. Si estos hermanos estaban complicados con la nueva enseñanza, y además que quizás el meterlo en la ley no provocaba cambios externos y cambios internos, cambios aquí en la emoción, en el pensamiento. Oiga, ¿qué? Es como decir, lo que hablan, que la ley, que quiere vivir y que me puede relatar toda la ley, pero tus hechos y tus obras dejan mucho que desear. Padre Gatica, ¿ah? Predica pero no practica. Es un dicho aquí muy conocido chileno. Aquí, bueno, aquí le colocan a todo dicho. Bien, marquemos. 19. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Ya, yo me empecé a ver. Yo por eso, oye, no sé, versículo. Ya. Voy a empezar a relatar esto. ¿Por qué lo marca? Yo puedo leerlo, fácil, lo leo y usted lo puede leer también y es fácil, ¿no es cierto? Pero me voy a ir por cada obra de la carne, ya para que usted sepa. Y voy a entrar primero por adulterio, según los diccionarios y todo lo demás. Y habla aquí de los pecados sexuales, pecados sexuales. Siempre hablamos de pecado y muchas cosas de los pecados. Y el primer pecado que quizás no vamos y como que lo encontramos así rápidamente, el primero son los pecados sexuales, ¿ya? Son los pecados sexuales. Entonces, hay en los pecados sexuales acusa, y acordemos que esta acusación o esto lo está marcándoselo a los Gálatas. A los Gálatas, que a la final se la marcan en general a la iglesia, hermanos, ¿para qué? Para que tengamos pauta, que no tengamos, ¿qué cosa? Las obras de la carne. La obra de la carne, me sería dicho fruto de la carne, no. Las obras de la carne. ¿Ya? Manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio. ¿Qué es adulterio? Buscando me sale, no es mucho la aplicación, sí, pero es estar casado y tener relaciones sexuales con otra persona. ¿Ya? Adulterio es tener relaciones sexuales con otra persona. Es aún tener relaciones sexuales, aún podemos tener adulterios, sea adúltero hasta demente, ¿ya? Y donde tenemos que tener cuidado en marcar esta situación. Casados, pero marca el hecho en sí, relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposa o su esposo. Eso queda muy claro, ¿no es cierto? Ya. Fornicación. Fornicación, y el otro día lo había marcado, lo había visto. Sabemos nosotros que fornicación es tener relaciones antes de contraer matrimonio. Los jóvenes, antes de tener de llegar a un matrimonio, a un compromiso, tener relaciones antes del matrimonio, se marca la palabra fornicación. Pero también fornicación, lo estaba viendo y que me llamó mucho la atención, marca que también es tener relaciones sexuales con prostitutas, ¿ya? Con prostitutas. Entonces, fornicación no es solamente antes sí, pero también con prostitutas. Y quizás podríamos escarbar y podemos encontrarnos con otros puntos que podríamos marcarnos como fornicación. ¿Este problema lo estaban teniendo en Galata? Sí. ¿Y a veces pasa en la iglesia? Sí.
Por eso el mensaje en latente para la iglesia. Es muy, muy latente. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado en este sentido, ¿ya? Pasa también en la iglesia. Bueno, en la iglesia de los Gálatas estaba esta situación. Inmundicia. Inmundicia. Busqué la palabra inmundicia y es indecencia o deshonestidad. ¿Ya? Indecencia o deshonestidad de una persona en sus acciones. ¿Qué es indecencia? Ándale. Indecencia. ¿Qué es indecencia? Muestra la probabilidad de que una persona de una cierta población resulte afectada por una dicha enfermedad. ¿Ya? Una indecencia es tener una enfermedad quizás venérea, una enfermedad por acto sexual, y que a ellos se le llama una persona inmunda o una inmundicia, ¿me entiende? ¿Ya? Y hay enfermedades por actos sexuales, ya, y quizás por no higiene o por tener relaciones con muchas personas que se llega a enfermedades venéreas y a esa persona se le marca como indecencia, o inmundas. La persona también se le marca como inmundicia la deshonestidad. Falta a la palabra o a los actos, pérdida de la virtud. También la deshonestidad está mezclada con la inmundicia y la deshonestidad es falta a la palabra, a los actos, pérdida de la virtud. También está en esto como palabra similar, que se asimila a la palabra inmundicia, es suciedad, porquería, basura, desperdicio, asquerosidad, impureza, desvergüenza, libertinaje, obscenidad. ¿Ya? Cuando hablamos de una persona inmunda, suciedad, de una persona, que una persona está en la inmundicia, una persona está en la inmundicia, suciedad, una porquería, basura, desperdicios, ¿ya? Asquerosidad, ya aquí estamos hablando de aspecto físico, ¿ya? Situaciones que pues, quizás en el lugar donde pueda estar pueden haber estas situaciones. Pero cuando tocamos temas de impureza, de vergüenza, libertinaje, obscenidades, tienen que ver con pecados sexuales, ¿ya? Y hay gente que sí, yo he conocido a muchas personas, he tenido el caso de conocer personas que estando casados se han metido con otras personas, y se meten y después están contaminados, les salen unos bichitos por acá y hasta parafina se han tirado. No sé, no me acuerdo cómo se llama aquella enfermedad, pero bien complicado y uno decía, tengamos cuidado. Y eso a mí me llevaba a uno estar a veces en el trabajo, de ir a comprar cloro y desinfectar el baño. Porque el baño del trabajo no era para cada uno un baño, todos usaban el baño. Entonces, y sabiendo que esta persona que estaba con esta inmundicia, podíamos ser nosotros contaminados o podíamos contagiarnos, así que convenía tener una limpieza. Qué importante en ese sentido tener esa limpieza, ¿ya? Lascivias, la palabra habla también de lascivias. En el versículo 19, lascivias. Dice la propensión a los deleites carnales, ¿ya? En la propensión a los deleites carnales, conducta indebida y pecaminosa se encuentran relacionados con la desvergüenza y la lujuria. Entonces la lascivia también es el deseo sexual desordenado, falta de respeto e incontrolable. Deseo sexual desordenado, falta de respeto e incontrolable. Es el apetito o deseo excesivo de placeres sexuales.
Una palabra que a algunos se le marca ninfómono, no sé, hombre o deseos, hombres o mujeres que, eh, a ver, no pueden parar de tener relaciones y buscan, y la lascivia se marca ya, que algunos tienen, ya pasa a ser hasta como una enfermedad. Entonces, pero algunos ya, esta lascivia no es una enfermedad, no, quizás ya uno ya degeneramiento de un porte de un buque, pueden tener sus parejas, pero hace mucho tiempo atrás un hombre teniendo su pareja, su esposa lo encontró teniendo relaciones con la oveja y salió en el tribunal chileno. Usted puede ver cosas chistosas que pasan en el tribunal chileno. Y apareció que el hombre estaba teniendo relaciones con la oveja. El tribunal que estaba dando la cuenta, muerto de la risa porque no podía aguantar o entender aquella situación, qué es lo que estaba haciendo, era un poco para la risa, pero era una persona que un desorden sexual, ¿ya? La laxivia es un desorden sexual, quizá con animado, quizá con qué cosa, gente, es tan increíble, gente que a través por el ano se han metido botellas, han llegado al hospital gente con botella o con diferentes cosas introducidas dentro que después no se pueden sacar. Entonces se llegan a tales brutalidades, deseos sexuales desordenados, ¿ya? La lascivia. ¿Existía antes? Sí. ¿Existe hoy día? Sí. No es del tiempo de hoy día, sino estamos hablando que estaba marcándose esto, y no solamente en Gálatas, quizás a través del Antiguo Testamento que nosotros podemos leer, encontramos esta situación. Sí lo está marcando a los Gálatas. Idolatría. La idolatría, que pasa al versículo 20, es práctica y creencias religiosas en que se rinde culto a un ídolo, ¿ya? También la idolatría, aquí nosotros entendemos al tiro, idolatría a un ídolo, ¿no es cierto? Pero también la idolatría es amor y admiración excesivo que se siente por una persona o una cosa. Y eso sí que lo vemos. Nosotros hoy día lo vemos, uno puede ser por partido político, sí, gente obsesiva que idolatra quizá una idea, un partido político o un club deportivo o un cantante o diferentes situaciones, un canal, una telenovela, muchas cosas, un actor que lo idolatran, pero pasa a ser un amor y una admiración excesiva. Idolatría, ¿ya? Idolatría. Dios le marca a ellos que saquen. Hechicería. Voy a tener que leer más rápido. Sí. Magia, brujería, hechizos, conjuros, sortilegios y encantamientos. En hechicería, los similares magia, brujería, hechizos, conjuros, sortilegios y encantamiento. Conjunto de conocimiento, también es conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas para dominar de forma mágica en los acontecimientos y voluntad de una persona mediante el uso de brebajes, remedios mágicos o fórmulas o acciones de hechicería. Oh, este es complicado. Yo creo que va a tener que llegar hasta aquí, pero para relatar un poquito más, me quedan muchos puntos, ¿sí? Pero yo creo que vamos a terminar ahora con hechicería, pero voy a relatarlo un poco más. En la hechicería yo he visto personas y he visto mucha hechicería, existe, está, y fuerte, fuerte, gracias al Señor que me ha tocado pasar experiencia. Me tocó una de las experiencias ver una persona que le habían hecho una maldición, hechicería, una magia, una brujería. El hombre a cierta hora, él se le hinchaba las piernas. Cierta hora se le hinchaba las piernas, pero así unas piernas quedaba. Y solamente veía abejitas que venían y le clavaban los pies.
Y decía, yo soy el que veo la abejita, yo veo cuando vienen, y mezclaban los pies y se hinchaba. Se oró, pero él como que no creía, como que, bueno, la familia pidió que fuera a orar, pero como que él no quiso creer mucho y no aceptó mucho en esto. Lo único que sabía que había sido una brujería porque estaba viendo eso, pero aún así viendo no hubo un arrepentimiento, no hubo de pedir al Señor, Señor, pido tu ayuda, tu socorro, un clamor, no hizo nada, así que en sí lo que pasó es que el hombre murió. Murió bajo esa brujería, bajo ese hechizo. ¿Ya? Me tocó ver otro caso. Uno de los tantos me tocó ver otro caso. Había un hombre que a cierta hora, por eso cuando hay brujería sucede en cierta hora, cierto día, y es importante notar. Yo siempre consulto cuando pasan cosas sobrenaturales, oiga, ¿qué tal día pasó esto? Tal día, la otra vez, tal día. Ah, y voy viendo y voy relacionando que sí puede ser una brujería. Este otro hombre, pasaba que llegaba a las 10 de la noche y le daban ganas de ir al baño. A las 10 de la noche. Él iba al baño, estaba todo el rato en el baño, volvía y lo del día de nuevo la guata, el estómago, y partía de nuevo al baño y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Entonces, después volvía, y tanto que iba y venía, ya después, ya le dolía la guata, ya no lo pescaba y se hacía. Entonces, él veía que, y cuando llegaba, empezaba a clarear la mañana, se le quitaba. Era solamente la noche. Estaba bajo una brujería muy fuerte en ese sentido. Fuimos a la casa, estuvimos en la casa, oramos, pero se sintió de una manera increíble lo que había en esa casa. Pero arriba, ahí viene el otro problema, no pudimos orar mucho porque había otra persona que vivía con él, uno de sus hijos, pero estaba metido en la droga y cuestiones así, que al final orar por toda la casa cuando hay alguien que está haciendo un cortocircuito es un lío. Solamente colocarle la protección a él, pero para que Dios hiciera y cortara aquella brujería. La hechicería, la brujería existe y está vigente. Y acordémonos que la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, hubo hombres que entregaron sus libros de brujería, libros muy caros de hechicería. ¿Y qué son esos? ¿Y qué no habla acá? Que son conjunto de conocimiento. Y este conjunto de conocimiento lo guardaban en libros. Y y a través de esos libros hacían su qué? Conjuros, sus prácticas, a ver, ¿qué más? Sus hechizos, sus encantamientos. Pero estos encantamientos y estas situaciones lo hacen ¿con qué? ¿Con qué? Ellos trabajan con espíritus, trabajan con espíritus y demonios. Es complicado, ¿ah? Me tocó ver una vez, conozco una hermana que tiene vista espiritual. Me dice que me contaba que ya lo vio, estaba en el centro de Santiago y se ganan algunos leyendo cartas. Y la gente se admira cuando, wow, ¿cómo sabe? Antes de llegar ya se está sabiendo todo. La gente va porque está afligida, tiene problemas, tiene una carga. Y esa carga es un espíritu, es un demonio que está afligiéndolo y está sobre ellos. Y la otra mujer que trabaja con el demonio, la que lee las cartas y todo lo demás, está conectado y el demonio le pasa la información a este otro demonio y el demonio se la pasa a la tarotista, a la persona que está ahí. Y de esa manera sabe todos los datos, toda la información y todo esto. Y la gente, wow, qué manera de engañar. ¿Ha escuchado usted ese término? Padre de mentira. Así el diablo trabaja y las personas creen. Ella vio eso. Con vista espiritual, ella vio cómo estaba al lado de ella, cómo el espíritu que venía con la otra persona le comunicó a este otro espíritu y cómo este espíritu le hablaba ahí al oído lo que le tenía que decir. Tengamos cuidado. Esto sí estaba pasando en la iglesia de Galacia. Querían vivir en la ley. Gente, hay personas y hermanos que, no, y quieren ser espirituales, hermanos que exigen espiritualidad, pero
cuando están en estas situaciones, tienen que salir primero de esto para que Dios trabaje. Queremos milagros, queremos maravillas, queremos prodigios, que Dios haga de su bondad y de su misericordia. Pero si estamos amarrados en las obras de la carne, es difícil porque el Espíritu Santo pelea contra esto. ¿Qué decía? El deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. No tenemos la batalla, no tenemos una batalla aquí en la iglesia o afuera en el mundo. No, tenemos una batalla interna. Es importante para nosotros es obedecer a la voz del Espíritu Santo. Dejamos hasta ahí para luego seguir en la próxima lección con lo que viene. Gracias, bendiciones.